Te doy la bienvenida, Géminis, a tu lectura de runas para este 2025. Vamos a ver qué mensajes tienen las runas para transmiterte en este comienzo de año. A ver qué mensajes tenés que escuchar. A ver qué runas se presentan para este mes. ¿Qué runas tienen un mensaje que tenés que escuchar? A ver. Bien, vamos entonces con tu lectura. A ver, Géminis. Bueno, a ver, parece un comienzo de año súper positivo. De hecho, a ver, entremos primero en lo que es el área concreta, el área económica, especialmente hablando del mes de enero. En ese sentido aparece la runa Sigel. Esta runa es extraordinaria, habla de un tiempo de expansión. Puntualmente, esta runa nos marca de que enero va a ser un mes económicamente sólido, pero que a la vez es un mes donde va a haber muchísimo potencial. Si bien vieron que a veces uno por ahí dice, bueno, enero todavía, por así decirlo, si bien el año comienza en enero, en febrero empieza a moverse por ahí la actividad, la parte económica. Pues bien, acá esta runa nos marca de que en realidad el comienzo, ya desde los primeros días de enero, se va a notar esta energía de impulso, de fuerza. De hecho, en cuanto a nuevos proyectos, aparece una runa muy particular que es Pertro, marcando la apertura y los nuevos comienzos, los inicios. Por eso se habían por ahí proyectos de carácter independiente que venías pensando a lo largo por ahí de los últimos meses y que en diciembre te lo estuviste empezando a plantear de forma diferente. Este tiempo es un tiempo ideal para comenzar nuevos proyectos. Siegel habla de un tiempo de empoderamiento, donde el yo es quien lidera y quien gobierna. Esto, a ver, traducido puntualmente al área concreta, está diciendo de que es uno quien tiene que tomar las riendas y confiar en uno mismo, ¿no? De hecho, van a venir ofrecimientos también. Fíjate que vemos oportunidades positivas para crear nuestros proyectos y empezar a ponerlos en marcha, pero también acá aparece Inguas para marcar que en cuanto a ofrecimientos van a venir ofrecimientos positivos. Es una runa de fertilidad que marca esos nuevos comienzos y esos nuevos inicios. Como vemos, es, por así decirlo, un año de apertura. Arranca energéticamente el cambio de diciembre a enero, viene con un, digamos, reflujo de energía positiva que hay que saber aprovechar. Por eso me interesaba tanto mencionar antes la confianza, porque si yo no siento de que estoy para eso, si siento que no es el momento, si dudo, puedo llegar a bloquear estas oportunidades que entran. Pero las oportunidades que vengan en forma de ofrecimientos de nuevos trabajos, como también los proyectos, ambas áreas son positivas y son favorables, ¿no? Es cierto de que de alguna manera, bueno, esto nos va a llevar un poco a salir de nuestra zona de confort. De hecho, en otra de las áreas que es interesante tener en cuenta, donde también se abre nuevas oportunidades, es en el área de la capacitación y del estudio. Puntualmente acá aparece Turizat, marcando de que es un tiempo enero excelente, ¿no?, para el estudio, para, digamos, tomar capacitaciones nuevas en el área, digamos, de tus habilidades, aquellas cosas que te apasionan o que te interesan. Habla de no esperar a más adelante, hacerlos hoy. Si había alguna capacitación que vos decías, bueno, esta capacitación me sirve para mejorar mi trabajo, para cobrar un poco más, para dar un paso dentro de la empresa o para poner un proyecto en marcha, habla de vuelta. Turizat es la runa del rayo, pero que quien gobierna ese rayo. Entonces habla de ser uno, una runa de poder y de empoderamiento. Entonces habla de tomar la delantera, de, si bien
Como decimos, enero por ahí pareciera de que es un mes tranquilo, siempre los comienzos de año. Pues bien, acá habla de que viene un mes completamente revolucionado si uno, bueno, apuesta por uno, ¿no? Es, por así decirlo, el tiempo de apostar por uno mismo, ¿no? Hablando en cuanto a los patrones, ¿no? Observen de que a lo largo del año siempre pasa de que, bueno, determinadas situaciones nos llevan a repetir sin querer los mismos patrones, digamos, sean de pensamiento o patrones emocionales, y de alguna manera siempre romper esos patrones no es fácil. Pues bien, en esa área aparece la runa Raido para marcar como consejo de que es importante, por así decirlo, no detenerse mucho en las dudas, en el pensamiento. Raido te invita a avanzar. Este comienzo de año tiene que estar, digamos, marcado por el atrevimiento, por dar los pasos. Se entiende de que por ahí a veces uno está ante una nueva propuesta laboral y tiene esa resistencia, esa duda. ¿Será porque cualquier ofrecimiento que viene se lleva de nuestra energía y por ende vamos a dejar de ponerle atención, energía a otras? Por ahí implica dejar un trabajo, dejar un proyecto para iniciar otro? Pero Raido habla de que dejemos esas dudas de lado, confiemos de nuestra propia visión, nuestra percepción. Si yo siento que eso me va a traer esa abundancia, pues bien, avanzo, porque el consejo de las runas en especial para este mes es guiarse por la intuición. A veces nuestra lógica nos trae seguridad, a veces nuestra experiencia sobre determinados ofrecimientos o determinados temas nos da una visión clara de qué hacer frente a esas situaciones, si aprovecharlas o no, si es el momento o no. Pues bien, en este tiempo es la intuición la que tiene que ir por delante, la intuición. Y como decimos, el atrevimiento. Si yo siento que es para mí esta oportunidad, avanzo. Pero como vemos, hablamos de un tiempo extraordinariamente positivo, ¿no? Donde va a haber un trabajo también particular, que es un mes positivo, pero hay un trabajo especial a hacer, es en el área emocional. Acá aparece Eiwas para marcar que en las relaciones, en el ámbito de relaciones de pareja, entramos en un tiempo de introspección, de reflexión. Es tiempo de autoevaluación, ¿no? Frente a lo vivido en los meses anteriores, en el último tramo de este año pasado, ¿no? Bueno, ¿qué clase de relación quiero? ¿No? Seas que estés en una relación de pareja o no. ¿Qué es lo que quiero del amor? ¿Qué es lo que busco en una relación? Porque así incluso uno esté dentro de una relación positiva y demás, esta runa dice de que, bueno, todos crecemos, todos cambiamos, y esta runa en particular está diciendo de que en este tiempo es importante que uno haga esos balances para, por así decirlo, primero volver uno al centro, en centrarse en cuanto a lo que uno verdaderamente quiere, lo que siente que necesita y lo que quiere experimentar en el área del amor para este tiempo, para este 2025. Y de esa manera poder transmitirla al otro. Si estás en una relación de pareja, Eiwas habla de abrir esta carta, abrirse al diálogo con el otro, hacer la evaluación de manera personal, invitar al otro a que la haga también para mejorar la relación, ¿no? Para acercarse a un vínculo que se dé más que, digamos, sola y exclusivamente del área emocional, sino que también espiritual, ¿no? Uniendo esos caminos de vida. De hecho, bueno, es una runa de protección en el área del amor, por lo cual habla de que especialmente, bueno, se cuenta emocionalmente con el otro, que incluso si no estás en una relación de pareja, esta runa te invita a hacer esta clase de balances, estos balances emocionales frente a lo que quiero, porque sí, en el área del amor va a ser, como decimos, un tiempo de renovación, ¿no? Esta renovación, como vemos, a diferencia de lo que estuvimos hablando, de que hablaba de volcarse hacia afuera y que la revolución la hacíamos nosotros, ¿no? De forma activa. Acá la revolución, la procesión pasa por dentro, la revolución se hace interna. La runa que aconseja es
Hera. Hera te viene a recordar de que justamente de que todo cambia, ¿no? Que de alguna manera lo que en algún momento nos dio seguridad, nos dio tranquilidad o que incluso que nos enamoraba puede ir mutando, va cambiando conforme a cada experiencia y a cada paso que damos en la vida. Por eso Hera habla de no quedarnos rígidos en una postura frente al sentir y aceptar de que, bueno, que todo cambia, de que todo se transforma, aceptar de que si estás puntualmente en una relación de pareja, Hera dice de que bien, cambias adentro, cambia en el afuera y el otro también cambia. Entonces, año nuevo, como quien diría vida nueva, ¿no? Como lo dice esa frase, Hera te está diciendo de que pases página, dejes lo pasado negativo vivido en el pasado, quédate con la experiencia para no cometer los mismos errores, para tener esas alertas, para que no sucedan cosas negativas, pero abrite a lo nuevo. Hera es la runa de las cosechas, como ves ahí en la carta habla de los frutos de un tiempo positivo, pero que es importante que para que eso se pueda dar, para que se pueda aprovechar ese disfrute, tengo que tener claro internamente qué es lo que quiero en este tiempo. Si yo no sé qué es lo que me nutre en este tiempo, no puedo cosecharlo en mi relación, ni tampoco en nuevas relaciones. Pero sí, de hecho, si estás buscando una relación de pareja, habla de que puede venir una bonita relación en este comienzo de este 2025. ¿No? Parece una lectura súper positiva. La verdad que aparecieron todas runas, como ves, que representan apertura, atrevimiento, avance y guiarse especialmente por la intuición. Y por otro lado, hablamos como quien diría, confianza, intuición e introspección. Serían las tres claves a tener en cuenta para este comienzo de ciclo. Espero de que esta lectura te haya aportado. No te vayas sin suscribirte y darle ahí a la campanita para que te avise cada vez que sacamos nuevos videos. Y espero de que tengas un excelente comienzo de año. Hasta pronto.